Buenos días. ¿Se escucha? ¿Está prendido? Bueno, ¿se escucha? Buenos días hermanos. Dios les bendiga, es una bendición para mí poder estar aquí nuevamente. Hoy me puse porque me pega aquí directo el clima. La semana pasada estaba ahí temblando un poco. Pero bueno, aparte que está un poquito fresco hoy también, ¿no? Pero gracias a Dios también por este día y este hermoso clima que nos da y que podemos también estar aquí reunidos juntos para alabarle y también para poder reflexionar juntos en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión justamente sobre la pacificación, y el tema de hoy es cómo podemos ser promotores de la paz de Dios. Esto va a estar enfocado, vamos a estar reflexionando en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero antes de entrar en el tema en cuestión, me gustaría comentar algo rápidamente, y es que generalmente yo tengo una preferencia, una inclinación, por decirlo así, en la predicación expositiva, generalmente. Es decir, me inclino más por predicar pasajes extensos de la Escritura que por predicar pasajes aislados, ¿no?, de la misma. Y cuando yo predico pasajes aislados es porque considero importante quizás desarrollar algún tema teológico, sistemático, que considero importante, o porque me invitan a predicar y entonces sé que es una sola ocasión, entonces no puedo desarrollar toda una serie. Entonces, en esos casos es cuando trato de predicar un pasaje de manera aislada, ¿no? Pero generalmente me gusta predicar, tengo esta inclinación más por predicar, por la predicación expositiva. Entonces, esta vez quiero predicar la carta del apóstol Pablo a los Filipenses de manera expositiva, y la verdad es que no sé si termine, pero quiero hacerlo, quiero darle cierta continuidad a mis predicaciones. Entonces, voy a dar lectura a lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Oremos. Señor, ayúdanos a ser promotores de la paz de Dios, ayúdanos a recordar siempre cuál es nuestra identidad en Cristo y sobre todo cuál es nuestro llamado. Queremos también que nos ayude, Señor, a recordar siempre el Evangelio en nuestras vidas, y que sobre todas las cosas el Evangelio, el mensaje de la reconciliación que es el Evangelio. Así es que te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto y que nos ayudes en esta serie de reflexiones sobre la pacificación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hace algunos años estuve en una conferencia que se llamó El Pastor Pacificador, y el expositor de esta conferencia fue el reverendo Alfred Poirier. Él justamente es el autor del libro El Pastor Pacificador. Y justamente esta conferencia fue en las instalaciones de la iglesia Encuentro con Dios, o sea, de esta iglesia, pero la que estaba cerca por acá, no me acuerdo la avenida, está arriba de un CB, ¿no? Bueno, ahí fue justamente esa conferencia, la recuerdo muy bien. No sé, me imagino que algunos de ustedes todavía sobreviven, estuvieron ahí. Es decir, sé que ha cambiado, hay gente nueva, pero sé que algunos todavía son de esta camada, de esta generación. Y aunque la conferencia fue muy interesante,
me llamó mucho la atención algunos ejemplos que el pastor dio de cómo él aplicaba estos principios de pacificación en su iglesia, pero hubo un ejemplo en particular que me llamó mucho la atención y lo quiero tomar prestado de él, de este pastor, y compartirlo con ustedes. Él comentó que una vez una madre soltera que asistía a su iglesia llegó a su oficina pidiendo ayuda, pidiendo un consejo, porque bueno, ella sentía que debía tomar una decisión importante porque estaba pasando por un problema ahí emocional y sentía que iba a explotar. Entonces fue con el pastor a pedirle consejo y bueno. Entonces el pastor le dice, bueno, explícame cuál es la situación, qué es lo que está pasando en tu vida para que te encuentres así. Y bueno, ella no sabiendo cómo empezar y queriendo como desahogarse, le dice al pastor, pastor, quiero cambiarme de trabajo. No aguanto más a mi jefe. Yo soy una secretaria y él es una persona que siempre anda de mal humor, me trata muy mal y siempre está gritando a todos en la oficina. Y eso me altera mucho y me molesta demasiado. Yo siento que no merezco ser tratada así, de esa manera, pues yo trato siempre de cumplir con mi trabajo y además hay un trabajo mejor que me están ofreciendo. Y él le dice, ¿y usted qué piensa, pastor? ¿Cree que debo de cambiar de trabajo? Y el pastor le contesta y le dice, pues claro, creo que un hijo de Dios merece que se le trate bien y tener un buen trabajo donde se le valore lo que hace. Sin embargo, dice, solo hay algo que me preocupa como pastor. Y ella contesta, ¿y qué es, pastor? Bueno, dice, lo que realmente me preocupa es lo que comes en tu hora de comida. Entonces la mujer dice, ¿cómo? Sí. Así que no entiendo lo que me dice, pastor. Responde ella. Dice, sí, lo que comes. Pues dice, ¿te estás comiendo a tu jefe o no? Dice el pastor. Dice, pues cada vez que te juntas con tus compañeras de trabajo, solo están hablando mal de tu jefe, ¿o me equivoco? No se equivoca, pastor, contesta ella. Dice, de hecho, no solo es eso, sino que cuando él me pide algo que es urgente, yo intencionalmente lo hago más lento de lo normal, para que se moleste. Dice, y eso es precisamente lo que me preocupa, le respondió el pastor. Dice, quiero que trabajemos con ese rencor que sientes hacia tu jefe. Y no quiero que cambies de trabajo hasta que intencionalmente hagas algo por él, hasta que enfrentes ese conflicto de una manera bíblica y busques la paz en este conflicto. Y entonces sí, dice, entonces sí puedes cambiar de trabajo. Dice el pastor, porque lo que estás haciendo con esa actitud es que el conflicto aumente y no estás dando gloria a Dios. Y entonces la mujer dice, bueno, está bien, pero dice, yo, siendo una mujer pobre, ¿qué puedo yo hacer por él? ¿Qué le puedo ofrecer a él? Él es una persona que tiene mucho dinero, que es muy rica, entonces, ¿qué puedo yo ofrecerle? Entonces el pastor la mira y le dice, bueno, ¿sabes hacer pasteles? Dice la mujer, sí, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, dice, pues sería bien que le hicieras un pastel, ¿no? Y que se lo llevaras. Dice, y bueno, ya que se acerca Navidad, pues te recomiendo que le prepares este pastel y que en Navidad se lo regales. Le falta como un mes. Sería un buen detalle para que le muestres, ¿no? Que a pesar de todo lo estimas y le tienes aprecio por ser tu jefe. Y eso te debe de ayudar también a ti en tu resentimiento que tienes hacia él. Bueno, pero ella no quiso esperarse más, o sea, no esperarse un mes, sino que al día siguiente, ¿no? le hizo este pastel y fue y lo dejó en su oficina antes de que él llegara. Y bueno, como todos los días, el jefe llega de mal humor, regañando a todo el que se encuentra por su camino.
entra a la oficina, cierra la puerta con fuerza, como siempre lo hacía, así lo dice el pastor. Dice, y después un silencio abrumador se produce. Todos estaban a la expectativa, pensando en cómo él iba a reaccionar al ver el pastel. Y unos cuantos minutos después, dice, la puerta de la oficina se abre lentamente, el jefe sale con el pastel en sus manos y pregunta, ¿quién puso esto en mi oficina? Entonces esta mujer, ¿no?, la aconsejada del pastor, pues muy tímidamente, ¿no?, dice, pues yo fui, Señor. Me atreví a hacerle este pastel y pues a traérselo, ¿no?, a dárselo en una forma de mostrarle mi aprecio hacia usted. Y de una manera inconcebible, el rostro, ¿no?, de este jefe cambió, y de ser un jefe duro e intransigente, pasó a ser un jefe amable y comprensible. Pero lo malo de todo este asunto es que solo duró 2 semanas con esta actitud, y después volvió a ser el mismo jefe de siempre, duro, intransigente, autoritario, ofensivo. Entonces comenta el pastor que dice que pasó un mes y el pastor volvió a ver a esta mujer y volvió a hablar sobre esta situación y le preguntó, oye, ¿cómo te va en tu nuevo trabajo? No, pues porque él entendió que, pues, bueno, que ella ya había tomado la decisión de cambiar, ¿no?, de trabajo. Pero con una actitud tranquila y en paz, ella contestó, no, pastor, no me cambié de trabajo, me quedé donde mismo. Entonces el pastor, un poco sorprendido, le pregunta que por qué había decidido quedarse. Y entonces ella respondió, ¿sabe, pastor? Ahora entendí que el pobre es él y la rica soy yo. Él no tiene a Cristo en su corazón, por eso es así de infeliz. Y yo soy rica porque tengo a Cristo en mi corazón. Y eso me hace muy feliz. Y decidí quedarme porque entendí que Él me necesita, pues necesita que todos los días alguien le recuerde la gracia y la paz que produce Cristo en nuestros corazones a través de su evangelio. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado como esta mujer? ¿O cuántas veces hemos estado en esta situación como esta mujer? Y ante un conflicto queremos huir de ese conflicto. Y si no huimos, a veces aumentamos el conflicto al hablar de esta persona a sus espaldas. Muchas veces decidimos no hacer nada, no porque hayamos pasado por alto la falta, sino porque pensamos que al hablar del tema con esta persona vamos a agrandar el problema. Y lo que resulta siempre, o casi siempre, es una falsa paz. Porque en el fondo, siempre traemos algo en contra de alguien. Siempre traemos un conflicto no resuelto con alguien. Y eso no es buscar la paz. Eso es evitarla quizás, o eso es una falsa paz. Por eso necesitamos aprender a enfrentar y solucionar nuestros conflictos de una manera bíblica, de una manera que honre a Dios. Y por eso necesitamos ser promotores de la paz de Dios. Y para poder ser promotores de la paz de Dios, necesitamos, ¿no?, en primer lugar, recordar cuál es nuestra identidad. Necesitamos recordar cuál es nuestra identidad. Bueno, aquí están los 3 puntos, ¿no? Recordar cuál es nuestra identidad, recordar cuál es nuestro llamado y recordar la esencia del Evangelio. Pero vamos al primero, recordar cuál es nuestra identidad. En el versículo 1 de Filipenses 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. La estructura de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento es muy diferente a la estructura que se emplea hoy en día, ¿no?, con respecto a las cartas, porque
Nuestras cartas terminan siempre con el remitente, con el nombre del remitente, mientras que en los tiempos bíblicos era al principio. Al principio de la carta estaba el nombre del remitente. Y entonces después seguía el nombre de la persona o personas a quien iba dirigida esta carta, y después la salutación, y luego generalmente el escritor desarrollaba la acción de gracias y también el cuerpo de la carta, y finalmente terminaba con asuntos finales y bueno, salutaciones y despedida. Incluso algunas veces una bendición. Este era el modelo que se usaba en la sociedad culta de los días de Pablo. Y el apóstol Pablo simplemente utiliza este modelo para transmitir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo a las iglesias. Y entonces el nombre del remitente obviamente es Pablo, pero también en esta carta se incluye a Timoteo. Sin embargo, Timoteo pues, no fue o no era coescritor de esta carta. Sin embargo, él estaba completamente de acuerdo en todo el mensaje de la carta. Posiblemente Timoteo estuvo cerca cuando Pablo escribió esta carta. Incluso algunos piensan que él pudo haber sido su secretario, ¿no? Escribiendo o redactando lo que Pablo le estaba dictando, pero obviamente Timoteo no era el autor de la epístola, el autor es el apóstol Pablo. Sin embargo, la parte en la que quiero reflexionar es en cómo se presentan ellos ante la iglesia de Filipos. Pablo se presenta junto con Timoteo y presenta las credenciales, ¿no?, que los identifican, pero es muy interesante porque el apóstol Pablo en sus credenciales, ¿no?, se identifica como siervos de Cristo Jesús, y esto tiene una importancia real porque cuando una persona, no sé si a ustedes les ha pasado, pero si tú te presentas en un ambiente, digamos, académico, no te presentes como, bueno, yo soy el padre de dos de mis hijos, o soy un bailador profesional. Bueno, esta información pues, sería irrelevante, ¿verdad? Si tú estás en un ambiente académico. Bueno, sería relevante si tú estás en la escuela, en una junta de padres, ¿verdad? O si estás en un concurso de baile. Pero si no, pues es irrelevante, ¿no?, poder emitir estas credenciales. Bueno, quizás en un ambiente académico tendrían que ser más, pues no sé, el currículum vitae, ¿verdad? O no sé. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Pablo, teniendo varias credenciales, siendo un hombre muy preparado, siendo un hombre culto, no sé, quizás podríamos decir que en ese entonces Pablo sería un doctor, ¿no?, filosofía, no lo sé. En esta carta, él omite todas sus credenciales de importancia y lo único que él dice es: soy siervo de Cristo. Somos siervos de Cristo Jesús. La carta de los Filipenses está motivada por asuntos meramente personales. Es decir, Pablo quería reafirmar los lazos con los creyentes de Filipos, pero también explicar el regreso inesperado de Epafrodito. Y otra cosa muy importante en la carta también tenía que ver con intervenir en un conflicto entre Evodia y Síntique. Por lo que podemos observar, no hay cuestiones de doctrina ni práctica del ministerio que requieran corrección. En cambio, el agradecimiento, la sumisión y la abnegación impregnan toda la carta. Entonces, el apóstol Pablo, al elegir esta credencial, siervo de Cristo Jesús, para Filipenses se adapta muy bien a los temas de sumisión y servicio abnegado. Pues para un esclavo o siervo, el camino al honor, la estima y la autoridad es la humildad y el sometimiento fiel. De igual manera, Pablo elige siervo o esclavo como su credencial, porque las cualidades de un siervo fiel cuadran con sus exhortaciones a los filipenses. ¿Por qué?
es que Él mismo ha aceptado gustosamente sus circunstancias. Y no sé si ustedes lo saben, no sé si lo han estudiado o leído por ahí, pero si recuerdan un poco dónde estaba el apóstol Pablo al escribir esta carta, entenderán el por qué. Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, estaba en la prisión. Y es muy interesante, hermanos, porque Pablo estaba en medio de dificultades muy fuertes, digamos, muy complicadas. Y de hecho, si estudian la epístola con detenimiento, se darán cuenta que hay una palabra que se repite muchas veces. Y parece un poco contradictorio encontrar esa palabra en esta carta y en estas circunstancias, pero la palabra que se repite muchas veces en esta epístola es la palabra gozo. Pablo muchas veces repitió que estaba gozoso. Y lo repite muchas veces, estoy gozoso, estoy gozoso, estoy gozoso. En la cárcel. Entonces el apóstol Pablo ve a estas circunstancias difíciles como dispuestas por Dios para el progreso del evangelio y exhorta a los filipenses a adoptar esa misma perspectiva de vida. Es decir, lejos de sentirse víctima, Pablo se alegra y seguirá alegrándose de sus circunstancias. Y él va a revelar la clave para eso a lo largo de toda la carta. Pero fundamentalmente comienza con una gustosa y agradecida sumisión a Dios. La credencial de siervo define entonces el escenario para las exhortaciones y afirmaciones que estará emitiendo a lo largo de la carta. Ahora, ¿cuál era la clave de su gozo? Pues él recordaba una y otra vez quién era verdaderamente su Señor. No era el cuidador de la cárcel o quien lo había encarcelado, no era el emperador, ¿no? Su Señor, aunque lo tuviera ahí como esclavo. Su Señor era Cristo y solo a Él le serviría. Por eso Él no tiene problema en identificarse como siervo o esclavo, pues su dueño, el Señor Jesús, no lo trataba como esclavo, sino como amigo. De hecho, Jesús lo dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Y saben, hermanos, esto nos debe de ayudar a nosotros en nuestras luchas y en nuestros sufrimientos, ¿verdad? Es decir, cuando tú crees no poder más, cuando sientes que vas a explotar, cuando la adversidad de la circunstancia es difícil y te consume, cuando crees que en medio del dolor o en medio de este conflicto no hay solución, recuerda quién es tu Señor y regresa a Él. Con la victoria de Cristo en la cruz, la maldición del pecado y su esclavitud ha perdido todo el poder sobre nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado y del dolor, ahora somos esclavos pero de Cristo. Y ahora nuestro nuevo Señor no nos llama más esclavos, sino que ahora nos llama amigos. En Cristo ya no somos más sus enemigos. Ahora somos sus amigos. En Cristo ahora estamos en paz con Dios. Por eso decimos, hermanos, que necesitamos ser promotores de la paz de Dios. Y para poder ser promotores de la paz de Dios, necesitamos, número 2, recordar cuál es nuestro llamado. Recordar cuál es nuestro llamado. En el versículo 1, pero el inciso B del versículo 1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Es decir, el apóstol Pablo, después de presentarse, ¿no? Y presentar también a su colaborador fiel, Timoteo, presentando también, por
por supuesto, sus credenciales como siervos de Cristo, ahora el apóstol Pablo aclara a quién va dirigida esta carta, o sea, el destinatario. Y lo interesante de esto, hermanos, es que no solo hace referencia al grupo de personas a quien va dirigida la carta, sino que los describe de una forma muy peculiar. Él dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es decir, el apóstol Pablo, de una manera muy sutil, les está recordando cuál es su identidad en Cristo y también al mismo tiempo cuál es su llamado. ¿Por qué? Bueno, pues en la descripción, ¿no? O la descripción más bien de ser santo, tiene varias implicaciones. Es decir, se puede entender en dos sentidos. El primero tiene que ver con su identidad que adquirieron en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo ya no son más o ya no somos más del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, hemos sido apartados por Dios para su gloria. Y en un sentido santo tiene que ver, en un sentido muy estricto también, la palabra santo tiene que ver con apartado. Hemos sido apartados para Dios. Esto significa ser santo, pero también tenían que recordar el supremo llamamiento que tenían en Cristo. Y el profeta Moisés lo dijo una vez así, en Levítico 11, capítulo 45, dice: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Y de esta forma también lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Pedro, el apóstol Pedro, lo volvió a recalcar también en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pablo tenía un propósito específico aún en su introducción, porque al describirlos de esta forma estaba, digamos, sentando las bases para la exhortación. Él quería que recordaran cuál era su llamado para que a la hora de la exhortación ellos pudieran enfrentar el conflicto de una manera bíblica y entonces dieran gloria a Dios. Quiero aclarar algo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo habla de ser santos, no estaba diciendo que ellos eran perfectos. Sin embargo, al ser apartado por Dios en Cristo, Él nos ve ya como santos. ¿Por qué? Porque ve la sangre de Cristo derramada en nosotros. Recuerden que en Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no sigamos pecando. Y al seguir pecando, seguiremos teniendo conflictos, como el caso de Síntique y de Evodia, que menciona después aquí el apóstol Pablo en la carta de Filipenses. Entonces, cuando estamos conscientes de nuestro llamado, podemos enfrentar nuestros conflictos de una forma bíblica y que honre a Dios. El pastor Alfred, el que dio el curso del pastor pacificador, nos volvió a recordar estos principios de pacificación muy importantes y que no debemos olvidar para enfrentar los conflictos de forma bíblica, que son 4 básicamente. En todo conflicto debemos de glorificar a Dios. Número 2, en todo conflicto debemos de sacar primero la viga de nuestro ojo. 3, en todo conflicto debemos restaurar humildemente. 4, en todo conflicto debemos ir y reconciliarnos. Estos son los 4 pasos de la pacificación bíblica. Saben, hermanos, algo que me sorprendió mucho de la conferencia del pastor Alfred es que él estuvo, siendo él pastor de esta iglesia, evidentemente,
Él estuvo compartiendo muchos ejemplos de conflictos en su iglesia, aún en su propia familia, ¿no? Con su esposa y con sus hijos. De manera muy, muy honesta, ¿no? Muy valiente, compartió algunos de sus conflictos muy fuertes familiares también, con su esposa e hijos. La misma ilustración que compartí al inicio es un ejemplo. Y nos habló por lo menos de 3 casos de excomunión y varios más de disciplina en la iglesia y muchos más casos de exhortación y de consejería que él tenía. ¿Saben? Lo interesante de todo esto es que de esta iglesia, donde pastorea el pastor Alfred, de ahí salieron todos los materiales sobre la pacificación bíblica, todos los materiales que tenemos de pacemaker, el pacificador, de jóvenes, hasta ahora también el pastor pacificador y todos esos materiales de pacificación salieron de esta iglesia. Y saben, la pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué en esta iglesia donde salieron todos estos materiales hay muchos conflictos? Y la verdad es que el pastor fue muy sincero al decir cómo estaba su iglesia. Y es que en todas las iglesias hay conflictos. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero ese no es el problema, hermanos. El problema es cómo los enfrentamos. Si lo hacemos de manera bíblica o no. El pastor Alfred lo explicó muy sencillo. Él dijo, la pacificación no quiere decir que debemos hacer a un lado el conflicto. Más bien debemos enfrentarlo, claro, de la forma bíblica. Y eso es lo que pasa muy a menudo en nuestras iglesias, hermanos. Es que hacemos a un lado el conflicto y no lo enfrentamos. Y entonces lo que hay muchas veces en nuestras iglesias es una falsa paz. Por eso recordemos nuestro llamado. Hemos sido llamados a imitar a Cristo. Y Cristo, sobre todas las cosas, fue un pacificador y el más grande pacificador que haya existido. Y el mayor ejemplo de esto lo vemos en la cruz. Cristo dio su vida para que tú y yo ahora tengamos paz con Dios. Y nuestro gozo entonces se ha cumplido. Por eso decimos, hermanos, que necesitamos ser promotores de la paz de Dios. Y para poder ser promotores de la paz de Dios necesitamos, número 3 y último, recordar la esencia del Evangelio. Recordar la esencia del Evangelio. Versículo 2 dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Después de presentarse y de aclarar a quién va dirigida esta carta, ahora da el saludo y extiende gracia y paz en Cristo Jesús. Y es en estas palabras donde quiero reflexionar un poco, hermanos, en las palabras gracia y paz. ¿Por qué? Porque son 2 palabras claves y fundamentales en el Evangelio. Pues, ¿por qué? Porque se conectan la una con la otra. Pablo entendía que la paz es el fruto de la gracia. Así como el árbol y las raíces, la gracia es como la raíz y el árbol y sus frutos como la paz. Donde hay gracia, entonces hay paz. ¿Y exactamente a qué nos referimos con gracia y paz? Bueno, la gracia, hermanos, es el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, el don de su soberana, gratuita e infinita bondad en operación. Y la paz, la convicción de la reconciliación mediante la sangre de Cristo, una verdadera abundancia y plenitud espiritual. Estas 2 bendiciones, la gracia y la paz, siempre van juntas, pues es la esencia del Evangelio. Y por supuesto provienen de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, como lo afirma aquí en su carta el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo, hermanos, en esta introducción estableció las bases entonces para después exhortarles en amor a los filipenses. Y a pesar de que Pablo los ama entrañablemente a los filipenses, él los reprende por los conflictos que hay en la iglesia. En Filipenses 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, les llama personalmente a la reconciliación. Filipenses 4, versículo 9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, nuestro evangelio es un evangelio de reconciliación. Principalmente es un evangelio, un mensaje de reconciliación. Saben, el pastor Alfred también en esa conferencia nos comentaba que cuando él compartió este mensaje de pacificación y de reconciliación en el Medio Oriente, dice que al final de la conferencia una persona de la religión del Islam se le acercó y le dijo: oye, pastor, yo nunca había escuchado esto, nunca había escuchado este mensaje. Dice, porque en el Islam no hay una teología de la reconciliación y la paz. De hecho, por lo que vemos, ellos tienen más tendencia a la guerra, ¿verdad? De hecho, hay una frase ahí que los identifica, ¿no? Sobre la guerra santa, ¿no? Entonces, ellos no tienen una teología de la reconciliación ni de la paz. Ahora, esto nos compromete más a nosotros, hermanos, porque nuestro evangelio es un evangelio de paz y de reconciliación. Así es que es la mejor forma en que podemos predicar este evangelio, hermanos. Es que estemos en paz los unos con los otros. La mejor forma de predicar el evangelio es que estemos en paz los unos con los otros, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús también lo enmarcó así, de una manera tan fuerte. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque estos serán llamados hijos de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? La paz, hermanos, es algo que debemos buscar activamente. Claro, algunas veces no solamente va a depender de nosotros, ¿verdad? Pues como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18, dice: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, ¿qué? Vivan en paz con todos. Pero dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes. Y es que no es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque tendrás que pasar por alto muchas ofensas. Yo he pasado por alto muchas ofensas, otras no. Pero yo como pastor he tenido que pasar por alto muchas ofensas también. Otras no he podido lidiar con eso. He tenido que pedirle ayuda al Señor. He tenido que buscar la reconciliación, he tenido que buscar activamente la paz. Pero es difícil. Muchas veces es difícil pasar por alto las ofensas. Pero busca siempre la reconciliación. Porque la reconciliación, hermanos, es un ejemplo palpable y visible de que la iglesia está entendiendo y está aplicando el evangelio en cada una de sus relaciones. No solamente en el ámbito de la iglesia, sino principalmente en su familia. Porque lo que sucede en la familia se refleja después en la iglesia, ¿verdad? Y en el trabajo, evidentemente, ¿no? Quiero terminar con esto. Saben, hermanos, en todo el mundo hay gente quebrantada. Hay cristianos quebrantados. Hay pastores quebrantados. Van a decir, ¿cómo que pastores quebrantados? Pues también. Yo he sido uno de ellos. Hay gente que
que ha perdido el gozo de su salvación, gente que vive sin esperanza en esta vida. Y todos necesitamos ser reconciliados con Cristo a través del Evangelio, de la gracia y la paz. Por eso debemos regresar una y otra vez a Cristo. Debemos voltear una vez más a la cruz de Cristo. Pues es en esa cruz que podemos ver su gracia y es en esa misma cruz que Él nos dio paz con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él se hizo pecado por nosotros. Él recibió la ira de Dios que nos pertenecía. Nosotros éramos sus enemigos, no Cristo. Cristo no era el enemigo de Dios, éramos nosotros. Pero Él se hizo pecado por nosotros para recibir la ira de Dios. Así es que cuando estemos tristes, cuando estés triste, cuando pensemos que ya no podemos más, cuando estemos quebrantados, sin gozo, ni ánimo de seguir, cuando el pecado nos haya lastimado, cuando sintamos no ser dignos de Él, cuando pensemos que la adversidad es muy grande o que está por todos lados, recordemos la esencia del Evangelio. Volteemos a la cruz una vez más y encontremos nuestro gozo verdadero y nuestra verdadera paz en Cristo. Y quiero terminar con lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Pero qué? Pero anímense, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Anímense, animémonos, porque Cristo, porque Él, porque nuestro Señor ha vencido. Oremos. Señor, ayúdanos a vivir y a modelar el Evangelio de la reconciliación en todas nuestras relaciones. Y que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos y trabajemos activamente por la paz. Y si aún no te has reconciliado con Dios, ven a los pies de la cruz de Cristo y encuentra la paz y la reconciliación que necesitas. Te pedimos todo esto, Señor, en Cristo nuestro Salvador y nuestro mejor amigo. Amén.